con ustedes esta ponencia de una investigación que llamé Coleccionismo de la cultura pop a las bellas artes. Es una investigación que en el momento se encuentra abierta, es decir, no tiene todavía una conclusión. Espero poder compartir con ustedes más conclusiones en ponencias posteriores. Entonces vamos a iniciar con esta reflexión de Baudrillard de 1968, que nos dice: podemos comprender qué es lo que le ocurre a los objetos por el hecho de ser producidos, poseídos y personalizados. Interesantísimo, porque era una reflexión que hacía Baudrillard sobre esa sociedad de consumo que se venía desde mediados del siglo XX y cómo aún estamos permeados por el consumo y por los objetos. Bien, ¿cuál es el contexto de la investigación? Yo empecé a hacer la investigación de coleccionismo con mi tesis de grado de la maestría, que fue una tesis sobre tarjetas de visita del siglo XIX, entre el siglo XIX y el siglo XX, y ahí empezó la idea de querer investigar sobre las colecciones. ¿Por qué empecé a desarrollar este tipo de investigación? Porque yo siento que, aunque se ha hecho bastante investigación sobre coleccionismo en Colombia, esa investigación ha estado mucho más enfocada al coleccionismo de lo que llamamos alta cultura, no lo que tiene que ver con las bellas artes, pero siento que hay una especie de falta de investigación, al menos de publicaciones, sobre el coleccionismo de la cultura pop, que es un coleccionismo que está tan en auge en el momento. Y es interesante porque ustedes se dan cuenta nada más cuántas personas van al Sofa o al Comic Con, y todas esas personas tienen algo que ver con el coleccionismo. Incluso creo que todos nosotros hemos tenido alguna persona cercana, un familiar, un amigo que es coleccionista, ¿no? O nosotros mismos hemos sido coleccionistas a lo largo de la vida. Entonces, por eso creo que es importante empezar a prestarle atención al coleccionismo de la cultura pop. ¿Qué voy a compartir con ustedes? Básicamente son dos momentos del coleccionismo específicamente en Bogotá. Esos dos momentos son entre 1890 y 1930 y entre 1980 y el 2010. Entonces vamos a ver cómo se desarrollaba el coleccionismo en esas dos etapas, quiénes eran los coleccionistas, qué era lo que se coleccionaba. Y esta fotografía que está en la parte inferior derecha me gusta muchísimo, la tomé justo en abril de este año. Fíjense cómo está vivo el coleccionismo, incluso en las calles, ¿no? Esto es en la calle 16 con Carrera Quinta, y estamos viendo cómo se sigue comerciando con las láminas de fútbol que se coleccionan actualmente. ¿Cuáles fueron las fuentes de investigación? ¿Cuáles han sido las fuentes de investigación que estoy abordando para desarrollar toda esta pesquisa? Básicamente estoy abordando revistas, catálogos de almacenes, periódicos y también comerciales de televisión, pues básicamente ya en la parte del 80 al 2010. Y lo que más me interesa es todos aquellos que se refieran a coleccionar, a todo lo que nos invite a adquirir, a agrupar y a relacionar objetos con una significación en particular. Quería empezar también con unos conceptos sobre coleccionismo para tener claro sobre qué estamos parados cuando estamos hablando de coleccionismo. Entonces tenemos una definición del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural del 2020 que nos dice que colección es un conjunto de objetos materiales reunido, clasificado, seleccionado y conservado con el fin de ser exhibido y comunicado. Esto va a ser muy importante porque finalmente nosotros tendemos a pensar que las colecciones son una cosa guardada tal vez como en un anaquel, como una cosa demasiado íntima, pero no, finalmente las colecciones están hechas para ser socializadas y para ser exhibidas. Contrastando, la UNESCO nos dice en el 2015 que por colección se entiende un conjunto articulado de bienes naturales y culturales, materiales e inmateriales, pasados y presentes. Y en esta parte algo muy interesante, y es efectivamente cómo las colecciones hoy en día hacen parte pues, de ese entramado de bienes culturales que tenemos hoy en día. Es decir, las colecciones que estamos desarrollando hoy en día están vivas. Y por último, Munsterberger en 1994 nos dice que la afición por coleccionar puede entenderse como una selección, adquisición y posesión de objetos de valor subjetivo. Esta parte es muy importante para mí porque generalmente tendemos a pensar que a veces hay colecciones de más valor que otras y empezamos a darnos cuenta que no, que en realidad las colecciones tienen sí unos valores subjetivos, pero que cuando vamos descubriendo y vamos indagando encontramos mucho valor en cada una de ellas. Otro concepto que quería abordar es
el concepto de objeto. ¿Qué es un objeto? Entonces yo le pregunté al ChatGPT, es una pregunta que le hice este año, y nos dice que un objeto es una entidad física o conceptual que tiene existencia y puede ser percibida, conceptualizada por los sentidos o la mente. Tiene propiedades o características específicas que lo definen y lo distinguen de otros objetos, y esta cualidad va a ser muy importante porque finalmente estas características físicas de los objetos son lo que nos permite a los coleccionistas hacer agrupaciones, hacer esas relaciones entre objetos o excluir objetos, que básicamente es lo que fundamenta una colección, ese tipo de relaciones y de interacciones. Por su parte, Baudrillard nos dice algo muy interesante, dice que un objeto es el único ser cuyas cualidades exaltan mi persona en vez de restringirla, y en esta parte me llama mucho la atención porque de alguna manera diría que nosotros como coleccionistas nos expresamos a través de nuestros objetos. ¿Cómo nos expresamos a través de las colecciones? Eso es interesante porque si nosotros entendemos que el coleccionista se expresa a través de sus objetos, pasaría lo mismo en los museos y en los centros culturales y en los lugares donde existen colecciones. Es decir, nosotros le mostramos al mundo y a la comunidad en general cuál es nuestra forma de entender el mundo a partir de las colecciones que están en los museos y en los centros culturales. Bien, en esta parte vamos a hablar de la manera como un objeto se convierte en un objeto de colección, como un objeto simple se convierte en un objeto de colección. Entonces Baudrillard, de nuevo en el 68, nos dice que el objeto puro, desprovisto de su función o abstraído de su uso, cobra un estatus estrictamente subjetivo, se convierte en un objeto de colección. Entonces Baudrillard nos dice que un objeto tiene dos partes, algo relacionado con la semántica, el significante y el significado, ¿no? El significante vendría a ser como la parte más material, lo que nosotros podemos observar, todas esas características físicas de un objeto, y un significado que básicamente es una extensión simbólica, ¿no? Lo que ese objeto nos significa a todos nosotros. Y nos dice Baudrillard que cuando yo tomo un objeto y ese objeto pasa de ser algo utilitario a convertirse en algo simbólico, ahí, en ese momento, es que se convierte en un objeto de colección. Un ejemplo, nosotros vemos la guitarra de Prince, aquí una guitarra de 1983, y es una guitarra que básicamente se utilizaba para interpretar música, pop, rock, lo que interpretaba Prince. Pero al morir Prince y al tener claro qué significaba Prince para la música, para la producción musical, cuando él muere, básicamente nosotros hacemos un convenio social que determina que esa guitarra ya no es simplemente una guitarra que se utiliza como un objeto para tocar música, para interpretar música, sino que lo convertimos en algo completamente simbólico, lo que lo convierte en un objeto coleccionable. Sin embargo, también hay colecciones que nacen para ser colecciones, es decir, aquí estamos ante unas colecciones que son dirigidas por el marketing, como pasa con estas figuritas que de pronto ustedes las vieron aquí también en la entrada, en la mesa, que son los Astrosmiths de 1970. Esas figuras fueron hechas para ser coleccionadas, mientras que existen colecciones espontáneas o de libre asociación, que sería más o menos lo que pasa en el caso de Prince. Desde la museología hay algo muy interesante, y es que Susan Peirce, con un libro que se llama Interpreting Objects and Collections de 1994, ella nos dice que para acercarnos a un objeto tenemos diferentes métodos o posibilidades, y ella nos plantea este método muy interesante que va de la parte material a la parte interpretativa del objeto. Si ustedes se fijan, parte del material, los ornamentos, de pronto los colores que tiene ese objeto, va pasando luego a la historia de ese objeto, cómo es el contexto histórico de ese objeto y cómo ese objeto llega a la colección, y por último se hacen las interpretaciones que nos dicen más o menos qué rol cumplía ese objeto dentro de una sociedad determinada donde se produjo. Y fíjense que aquí se hizo con la rana René, que es un objeto con el cual tenemos mucha relación, creo que todos nosotros tenemos relación con la rana René, ¿verdad? Y se hizo ese ejercicio en la parte derecha de la pantalla. Bien, eso en cuanto a conceptos. Ahora vamos a ver cómo se hacía el coleccionismo, cómo se gestaba el coleccionismo en la primera etapa que les propongo, que es de 1890 a 1930.
Entonces, ese coleccionismo se daba a partir de algo llamado americanismo y anticuarismo, que básicamente era un conjunto de estudios interdisciplinarios que buscaban determinar cómo era la historia de nuestras comunidades precolombinas. Y a partir de esos estudios se empiezan a recolectar algunos objetos que son importantes para estos investigadores. Dentro de los coleccionistas más importantes de esta etapa están Alberto Urdaneta, Ezequiel Uricochea, Rufino José Cuervo y Liborio Cerda. Y los temas de interés para estas personas eran básicamente la arqueología, la etnografía, la numismática, la biblioteca, porque era muy importante para ellos tener libros, y arte. Otro ítem que podemos explorar son los objetos que se coleccionaban en esa etapa. Entonces, básicamente precolombinos, utensilios y curiosidades de culturas aborígenes, libros, pinturas, esculturas, medallas, monedas, postales. Y modos de colección. Aquí hay un tema muy importante, y es que para los coleccionistas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, las colecciones eran casi un pretexto para desarrollar academia, para desarrollar investigaciones. No era solamente un tema de un objeto para exhibir o un objeto para admirar, sino que era un pretexto para hacer investigación. Eso es muy, muy relevante. Aquí hay algo muy interesante que encontré: el coleccionismo de pulgas, y entonces nos están contando cómo un señor inglés colecciona pulgas. Él se fue hasta el Polo Norte y a diferentes lugares a coleccionar pulgas de diferentes animales, porque él tenía un afán científico de identificar las diferencias de las pulgas. Entonces, fíjense cómo nos enfrentamos ante ese afán de investigación. Es decir, cualquier objeto, cualquier cosa que yo esté coleccionando realmente en ese momento es importante porque me sirve para investigación, para desarrollo académico. Otros tipos de colecciones que pude rastrear en las fuentes que estoy investigando, pues ya les comenté de las colecciones arqueológicas. Aquí está Benix Coppel con una serie de objetos precolombinos que pues es muy discutido el tema porque tiene que ver bastante con la huaquería. Otras colecciones importantes también están la de tarjetas de visita del señor Ángel Cuervo, que está en la parte inferior de la imagen. Ya vamos a hablar de las tarjetas de visita, y algunas colecciones también muy interesantes de la señora Soledad Acosta de Samper. Ella hacía algo muy interesante, era que ella iba coleccionando fragmentos, recortes de revistas, recortes de libros, fotografías, se hacía composiciones temáticas y construía álbumes temáticos alrededor de lo que a ella le interesaba, y hay una colección muy interesante de Soledad Acosta de Samper. También se coleccionaban postales, estampillas y tarjetas de visita. Como les comentaba, las tarjetas de visita ustedes las pudieron ver a la entrada del auditorio, que son estas fotografías que se montan sobre un cartón y que tienen una serie de sellos ornamentados. Estas tarjetas de visita eran sumamente coleccionadas en la época. De hecho, eran muy importantes no solamente en el ámbito familiar, es decir, estas fotos hacían parte del ámbito familiar, pero también se coleccionaban imágenes de personas importantes alrededor del mundo. Podían ser obispos, podían ser papas, podía ser la reina Victoria. Es decir, ese tipo de personajes importantes en la sociedad se coleccionaban y se podían encontrar e intercambiar, incluso vender en algunos lugares específicos de la ciudad, como ocurría con el estudio y almacén de Aristides Ariza, que ustedes lo tienen en la parte izquierda. Era uno de los lugares donde se podían adquirir, comprar e intercambiar esas tarjetas de visita. Y fíjense que yo encuentro una convergencia aquí con lo mismo que ocurría hasta hace unos años en la librería francesa, en donde se pueden intercambiar, comprar y vender las tarjetas, los mazos de Yu-Gi-Oh! O de Magic, ¿verdad? Son las mismas dinámicas, y por eso me parece interesante vincular estos dos periodos. Otros objetos que se coleccionaban bastante en el primer periodo que estoy proponiendo para la investigación son las cigarette cards, que son unas imágenes que venían básicamente en las cajetillas de cigarrillos. También las pueden ver en la mesa que está a la entrada. Esas imágenes se coleccionaban, pero además se intercambiaban por premios después de que conseguíamos obtener toda la serie completa. Fíjense que aquí en la parte del centro dice Fábrica Jackie Club, un premio que presente la serie completa, y vuelvo a encontrar otra convergencia con el segundo periodo de investigación, que es este álbum de Spider-Man. Que es un álbum de Spider-Man
de los 90 que nos ofrece la misma dinámica, es decir, usted como coleccionista reúne sus láminas y puede intercambiarlas por un premio. Y aquí aparecen otros elementos coleccionables que tienen que ver ya con la información y con la educación. Empezó con las cigarette cards que estábamos hablando, pero derivó en unos elementos que nosotros conocemos ya muy cercanamente, que son los álbumes de chocolatinas. Aquí está el primero, que fue el de Ítalo-Colombiana en 1949, derivó luego en los de Compañía Nacional de Chocolates en el 62, y luego el que todos conocemos, que es el de 68, que tuvo la misma edición hasta el 2007. Otros objetos que se coleccionaban en este periodo son los muñequeros. Básicamente se creaban todos estos entramados tan interesantes de figuras, generalmente miniaturas. Aquí hay un ejemplo hermosísimo que hace parte del Museo del siglo XIX aquí en Bogotá, que es el muñequero de Rosa María Pontón de Samper. Y fíjense algo interesante, yo resalté las fechas porque es un muñequero que se empezó a construir en 1926 y conforme fueron pasando todas las generaciones se construyó hasta 1989, cuando ya se donó al museo. Otros de los objetos que se pudieron rastrear están las muñecas perfumero, y uno de los lugares donde se vendían esas muñecas perfumero eran los almacenes 1 centavo, 1 peso en el pasaje Hernández. Y ahora entramos al segundo periodo, que es 1980 a 2010. Esta parte es muy interesante porque el coleccionismo en esta parte coincide con una gran apertura económica que hubo a finales de los 70 en nuestro país, y coincidió precisamente con la construcción de todos estos centros comerciales que de alguna manera le permitían a los coleccionistas ir adquiriendo figuras, ir adquiriendo objetos para sus colecciones. Nosotros veníamos de tener almacenes como la Gran Piñata y como el Tía y el Ley, más o menos hasta los 70, que eran unos almacenes un poco más convencionales, pero al entrar otro tipo de almacenes como la boutique de Bambi empieza a haber otro tipo de estéticas dentro de los juguetes que utilizaban los niños en este segundo periodo de investigación. Entonces aquí podemos hacer una comparación. Fíjense que en la parte izquierda tenemos juguetes convencionales, juguetes con los que los niños tenían relación más o menos hasta finales de los 70, y entran todos estos juguetes, todas estas figuras ya con unas estéticas muy diferentes, mucho más atractivas, y sobre todo con unas historias mucho más complejas que evidentemente eran más atractivos para los niños. Dentro de los objetos que se pudieron rastrear en la investigación, de los más vendidos, de figuras con licencia, están los cazafantasmas, los Street Sharks, las Monster High. Y aquí hay algo muy interesante. Siempre nos hemos preguntado por qué en Colombia ha habido tanta dificultad para coleccionar ese tipo de juguetes, de objetos que generalmente tenían unos costos muy altos. Resulta que para la década del 60 Carlos Lleras establece una serie de normas de protección a la industria nacional. Entonces, mientras se trataba de proteger la exportación de plátano, de café y de flores, se trataba de poner mucho freno a este tipo de importaciones de juguetes o de este tipo de objetos, porque se trataba de proteger la industria que estábamos desarrollando en el país. Entonces, por eso muchos de estos objetos eran o de costos muy altos o entraban de contrabando. Aquí hay otra convergencia muy bonita, y es que ustedes se fijan en la muñeca Jimó, que era una de las muñecas más importantes a finales del siglo XIX, de las cuales hacían parte los muñequeros que vimos hace un momento. Entonces estamos viendo otra vez cómo ese respaldo de la marca hace que los objetos cobren mucha más relevancia dentro del mundo del coleccionismo. Otra convergencia que encuentro es los tipos de objetos. Fíjense que aquí tenemos objetos que se coleccionaban tanto en el siglo XIX como a finales del siglo XX. Este visor estereoscópico de 1893 que logré rastrearlo en el almacén de los niños, que era un almacén que quedaba aquí en Bogotá a finales del siglo XIX. Desafortunadamente lo subastaron este año, que era una colección privada. Es una lástima que no esté en el museo, ¿no? Pero bueno, lo interesante aquí está en que ese objeto juguete derivó en el Viewmaster de Mattel de 1987. Entonces otra vez tenemos una convergencia entre esas dos épocas. Otros objetos que logré rastrear en las fuentes que vengo investigando, que son el periódico El Tiempo
del 94 y del 2000. Entonces se encontraron las Cabbage Patch Kids en la juguetería intermundial, el Furby de 1998 en Tepeganga en el 2000 y el Pucci en el 2000 también en Super Almacén Olimpia. Contrastando con esos objetos o con esos juguetes que tenían un respaldo de marca tan fuerte, encontramos los objetos promocionales de marcas nacionales, como las famosas botellitas de Postón, el disco afiche de Postón del 89, los pingüinos de Bonais de 1999, los fósiles de Yugo Premio del 2004 y los famosos tazos del Pintoray del 2005, que tienen algo muy interesante, y es que finalmente los tazos empiezan siendo objetos para jugar, pero conforme va pasando el tiempo los niños los empiezan a meter en los forros especiales de acetato para coleccionarlos. Esta parte es muy interesante, cómo el objeto se resignifica. Y haciendo, digamos, un contraste con estos objetos de promoción de marcas nacionales, tenemos otras propuestas de internacionales como los hielocos de Coca-Cola en el 96, los minijuegos de Crash Bandicoot y Spyro del 2005 y algunos juguetes evidentemente de McDonald's, que ya entró con toda esta lógica del coleccionismo, de la relación del coleccionismo y mercado con los niños, ¿verdad? Entonces aquí hay un reporte del primer McDonald's que llega a Bogotá en 1995. Otra parte que logré rastrear en las fuentes son algo que llamé coleccionismo de papel. Están todos los álbumes que se coleccionaban en 3 décadas diferentes. Obviamente estoy haciendo un compendio porque son muchísimos, realmente muchísimos. Otros objetos que se coleccionaban aparte de los álbumes son los libros, los mangas y cómics y novelas gráficas de todo tipo. Aquí aparece la librería francesa de nuevo, que es uno de los lugares más importantes para los coleccionistas. Y hay algo muy interesante, y el contraste que empieza a haber entre los 80 y finales de los 90 en cuestiones de propuestas de promocionales. Puse un lindo regalito porque encontré un comercial bastante despectivo con los promocionales que se hacían en los 80. Entonces la persona decía que mientras en los 80 se ofrecían regalitos tontos, un lindo regalito, en los 90 ya se empezaba a relacionar con este tema de los deportes extremos, ¿no? Entonces ahí hay una transformación de las estéticas en el 97. ¿Qué más se coleccionaba en esta etapa del 80 al 2010? Pues aquí hay otras colecciones de entre siglos. Entonces están los videojuegos con el Museo Retro Gamer, los discos, que han sido los objetos más coleccionados en nuestro medio, especialmente metal, rock y salsa, un gremio bastante fuerte. Y aquí en la parte de abajo hay algo muy bonito, y es ese lugar icónico para los coleccionistas durante todos los 70, 80, 90, que fueron las casetas de ventas de discos aquí en la 19 entre séptima y décima. Y finalizaría haciendo una reflexión sobre el coleccionismo hacia el futuro, cómo va el coleccionismo hacia el futuro. Entonces, fíjense que hay algo muy interesante, y es que láminas como las Garbage Pail Kids, que son unas láminas que nacen en los 80, llegan a los 90, incluso llegan a los 2000, que son láminas físicas y se coleccionaban. Esas láminas hoy en día se convirtieron en objetos digitales o en coleccionismo digital. Entonces ustedes se fijan en la parte derecha cómo una persona hoy en día puede coleccionar digitalmente. Esa lámina tiene un comportamiento de compra, un comportamiento de venta, un comportamiento de intercambio que permite que uno pueda de alguna manera evaluar ese objeto. Y cierro mostrando este par de exhibiciones muy interesantes, una en el Museo Nacional Americano de Historia en el 2019 y el otro que fue una exhibición de Astro Boy en el Museo de Cine en el 2022, lo que nos muestra que pues, el coleccionismo se puede dar también en alta cultura, ¿no? Que es importante entender que digamos, el coleccionismo de la cultura pop también puede entrar en estos circuitos que son tan relevantes, y ojalá pues, se nos dé la oportunidad de llevar a cabo alguna una exhibición donde vinculemos la cultura pop, todo este tipo de promocionales, todo este tipo de objetos de los que estuvimos hablando, con objetos muy relevantes para la cultura en general. Muchas gracias a todos.